Bendice, alma mía, al Señor. Rinde a su nombre adoración y no olvides sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor. Él es quien perdona todas tus dolencias, Él sanará. El que te rescata y con sus favores coronará, te saciará. Cantaré de tu amor, a tu nombre daré siempre gloria y honor, porque me rescataste, oh Señor Jesús, y por siempre con mi alma rendiré. Así es, chicos hermosos. Estoy aquí de nuevo con ustedes para continuar estudiando hombres y mujeres de la Biblia. Espero que hayan pasado un feliz año, ¿verdad? Y que comencemos este año con todo el entusiasmo para poder seguir conociendo a Dios y poder cambiar todas aquellas cosas que nosotros veamos que no son coherentes con lo que Dios pide, con lo que a Dios le agrada. Y bueno, hoy dentro de este estudio de hombres y mujeres de la Biblia vamos a ver a otro hombre que también es una personalidad muy interesante a la cual podemos aprender mucho. Se trata de Jonatán, el hijo de Saúl. Vamos a ver en esta noche a David y Jonatán. Cuando David mató a Goliat, le cortó la cabeza con la misma espada del gigante, y luego David la llevó al rey Saúl. Ese día Jonatán, hijo de Saúl, conoció a David y lo estimó tanto que desde ese día se hicieron grandes amigos. Ese día también Saúl tomó a David conforme a las promesas que le había hecho al pueblo y no dejó que se regresara a vivir con su padre. Pacto de Jonatán con David. Jonatán reconoció en David el espíritu fraternal de un hombre que amaba al Señor y de todo su corazón, al igual que él. En aquellos tiempos, en lugar de hacer contratos entre las personas para sellar públicamente una relación como lo hacen actualmente los gobernantes, por ejemplo, cuando viene un presidente de un país a nuestro país, muchas veces se les da las llaves de la ciudad. En esta ocasión, Jonatán reconoció la esencia de David, que era conforme a su misma esencia, y supo que su amistad podría traer mucha bendición al pueblo de Israel, y no solo entre ellos, por lo que Jonatán hizo un pacto con David. Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David. Esto era una señal de aceptación de la voluntad de Dios en sus vidas. El manto también le daba derecho a David de reclamar el trono de Israel en dado caso que Jonatán faltara. Esto está en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 27 y 28. También le dio su espada, algo muy significativo, porque las únicas espadas que en aquel tiempo había en la nación eran la de Jonatán y la del rey Saúl. Esto lo podemos observar en Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 19 al 22. Jonatán tenía un espíritu muy diferente al de su padre Saúl. Saúl tenía a los hombres por ayuda, mas Jonatán tenía a Dios. Por eso el Señor hizo grandes hazañas a través de él. Jonatán ni siquiera imaginó cómo validaría Dios sus palabras. Cuando avanzamos en la fe con Jesucristo nuestro Señor, tampoco sabemos cómo se moverá Dios en el poder a favor de nosotros. Sin embargo, podemos estar seguros de que lo hará.
Efesios capítulo 3, versículo 20 dice: porque aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. David con Saúl se portaba prudente y salía a donde quiera que el rey Saúl lo enviara. Jehová Dios fue testigo de cómo Jonatán definió su amistad con David en términos espirituales y se propuso mantener al Señor como pilar de su relación de amistad. Jonatán para David fue como un hermano mayor, y al hacer el pacto con él estaba asegurando el reino. El pacto básicamente significaba que lo que le pertenecía a Jonatán ahora le pertenecía también a David. Jonatán estaba en el mismo sentir de Dios. Le estaba entregando el reino a David, porque Jonatán por derecho legal era el sucesor de Saúl. Vamos a estudiar un poquito lo que es la diferencia de un pacto a un contrato. Un pacto se basa en la confianza. Un contrato está basado en la desconfianza. Un pacto no limita la obligación. Un contrato se basa en obligaciones limitadas por las cláusulas que se estipulan en el contrato. Un pacto es un acuerdo sellado. Un contrato queda abierto a discusión y cambios. Un pacto no se puede romper. Un contrato se puede desechar en el momento en que las dos partes así lo deseen. El pacto de David con Jonatán comenzó desde el primer momento en que se conocieron. El alma de Jonatán quedó ligada al alma de David porque estaban en el mismo sentir que Dios estaba en ambos. Número 2. Intercambiaron sus vestidos. Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David. Esto está en 1 Samuel capítulo 18 versículo 4. En la salvación que Jesucristo nos regala, también Él se despoja de nuestros viejos trapos, nos despoja de nuestros viejos trapos de inmundicia que cubren nuestra alma, trapos llenos de pecado, y nos pone unas nuevas vestiduras pertenecientes a Él. Las vestiduras de Cristo son, como dice la Biblia, vestiduras de justicia, y por ello ahora Dios nos ve justificados por la sangre derramada de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Número 3. Intercambiaron sus armas. Cuando hay peligro, los forjadores del pacto se protegerán el uno al otro hasta la muerte. Jonatán se desarmó a sí mismo y dio su espada y su arco con su talabarte a David. Este está en 1 Samuel 18:4. Número 4. Intercambiaron sus cinturones. El cinturón es la traducción de la palabra talabarte, que la Biblia indica, y simboliza la fuerza de una persona. Los que entraban en un pacto daban en prenda su fuerza el uno por el otro. Es nuestra salvación. El poder de Dios queda a nuestra disposición y nosotros le entregamos nuestras debilidades a Él. Es importante en la actualidad aprender y enseñar a todo el que recibe a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida que estamos haciendo un pacto con el Señor, no un contrato. Por eso es importante entender cómo funcionan los pactos, porque con esto entenderemos perfectamente el nuevo pacto que Dios hace con nosotros a través de Jesucristo nuestro Salvador. La ira de Saúl. Saúl, en lugar de que David le trajera a la luz de Dios para ser liberado de su mal corazón, Saúl hizo todo lo contrario y más lo quería matar. De la misma manera que le sucedió a Judas Iscariote, que en lugar de arrepentirse y correr a pedirle perdón a Jesús, mejor decidió quitarse la vida.
La Biblia dice que Saúl gobernó 40 años el pueblo de Israel y solo 2 anduvo en la presencia de Dios. Cuando David mató al gigante, la gente se alegró mucho y entonces un grupo de mujeres salió a las calles danzando y cantando para Saúl y para David, y su canto decía: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Esto enojó mucho al rey Saúl y le dijo a David: el pueblo te reconoció triunfo sobre 10,000 y a mí solo 1,000. Nada más les falta que también te den el reino. Y aconteció que al día siguiente de la envidia, Dios le envió un espíritu malo que lo atormentaba a Saúl. En lugar de que Saúl se fijara en la gran liberación que Dios acababa de traer por medio de David, Saúl se enfocó en su desaire que le hirió el orgullo. Sus celos ardientes llegaron a convertirlo en últimas hasta destruirlo. Así fue consumido Saúl. Y Saúl siguió atemorizado de aquel que debía ganar su confianza. Este era David. Pero si Saúl no quiso ni confiar en Dios ni obedecerle, ¿cómo iba a confiar en David? Saúl se convirtió en enemigo de David cuando reconoció que Dios estaba con él y que Dios ya no estaba con Saúl. Hasta los sirvientes de Saúl se dieron cuenta de que Dios ya no estaba con Saúl por la envidia que tenía hacia David. Saúl temió de que David tomara su trono y por eso lo persiguió. Saúl rehusó arrepentirse de su maldad y aprender a descansar en Dios. Esto nos enseña que debemos aprender a confiar en Dios. La fe nos hace creer en Dios, pero la confianza nos ayuda a esperar en el tiempo de Dios para que suceda lo que Él nos prometió. Pocas personas en la Biblia exhibieron tanta ira como el rey Saúl. Su enojo pareció estallar cuando David regresó de la batalla y las mujeres le dieron la bienvenida con un cántico. En su ataque de ira y celos, Saúl trató de clavar a David con una lanza en la pared en 2 ocasiones, pero David la esquivó. Saúl le promete a David su hija mayor llamada Merab. Esto le había ganado por matar al gigante, pero solo se la prometió para lastimar su corazón. Tal vez pensó Saúl, con este desaire haría que David se volviera contra Saúl y así tendría razones para matarlo, sin que su conciencia lo acusara el resto de su vida. Pero David humildemente aceptó el hecho del malvado rey. Después Saúl se entera que su otra hija llamada Mical le gustaba a David y decide dársela en matrimonio, por temor a que el pueblo se enterara de su manipulación al no entregar a su hija mayor como lo había prometido a David. Saúl nunca tuvo motivos para sentirse ni envidioso ni celoso de David, y esto nos enseña lo que Dios ha bendecido, nadie puede maldecirlo. Al casarse David con su hija Mical, Saúl le da a cargo 1000 hombres de guerra, no sabiendo que esto sería únicamente para que David fuera más popular para el pueblo. La esperanza de Saúl era que mataran a David en los enfrentamientos, pero lo que sucedía era que David se hacía más popular entre las personas del pueblo. Saúl persiguió a David sin descanso por más de una década, obligándolo a vivir en el exilio y a mudarse con frecuencia de un escondite a otro. Saúl no solamente persiguió a David sin misericordia, sino que ordenó la muerte de muchos que lo ayudaron. Ni siquiera su hijo Jonatán se libró de su intento homicida.
Esto está en 1 Samuel capítulo 20, versículo 30. Su ira no tenía fondo. Es fácil ver los efectos de la ira en una persona como Saúl. La ebullición de la furia produce ataques violentos y frecuentes. La persona iracunda tiene cambios visibles en su aspecto físico, tales como la dilatación de las pupilas y la tensión de los músculos. Cambios internos, su presión sanguínea aumenta y siente que tiene un nudo en la boca del estómago o en la garganta. Es mucho más difícil a veces identificar la ira en nosotros. Nos inclinamos a tolerar bastante el enojo en nuestra propia vida. Así se ha reprimido y algunos incluso ven el enojo como una señal de firmeza y poder personal. Pero en realidad, el enojo es una debilidad de la carne. No obstante, la palabra de Dios prohíbe esta tolerancia pecaminosa de la ira. Esta clase de enojo perjudica la salud emocional y el bienestar general, al igual que el crecimiento espiritual y el testimonio. Dios asocia la ira a la obra del maligno en nuestra vida. Por eso las Escrituras nos amonestan claramente diciendo: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. Esto está en Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Saúl de nuevo planea matar a David y habla con su hijo y sus criados. Esto nos enseña que la carne siempre se opondrá al espíritu, pero hay algo mucho más peligroso que el hambre o las guerras que matan a la humanidad, y esta es la religiosidad. La historia de David nos muestra que si Dios no lo haya levantado, la verdadera naturaleza de Saúl haya quedado oculta para todos. Aprendamos que la religiosidad tiene apariencia de piedad, como nos muestra la historia de Saúl, pero en su corazón solo existía la ira, los celos y la muerte. Ante el pueblo y ante David, Saúl se mostraba muy piadoso, pero en su corazón siempre estaba planeando cómo matarlo. Mientras David buscaba servir más al rey, su reputación y favor delante del pueblo más crecía a su favor. Pero ante Saúl, su vida corría más peligro. Ni siquiera la estrecha amistad de Jonatán con David pudo darle inmunidad a David contra los ataques del rey Saúl. Esto nos lleva a pensar seriamente en la amistad. ¿Cuántos verdaderos amigos tenemos? No solo compañeros de trabajo o vecinos, sino la clase de amigos que son más cercanos que un hermano. Esto dice Proverbios 18:4. David se dio cuenta que tener un verdadero amigo puede ser el tesoro más valioso. En algunos casos hasta podría salvarnos la vida. Por ejemplo, cuando Jonatán supo los planes de Saúl, expuso su vida a la ira a informarle a David lo que planeaba hacer su padre. Jonatán pasó por alto su propia seguridad y puso primero el plan de Dios por Israel antes que su propio reinado, porque Jonatán sabía que Dios ya había desechado a su padre y sabía que había elegido a David como el próximo rey de Israel. Por eso Jonatán se puso de parte de Dios para que se llevaran a cabo sus planes. Así trató de proteger la seguridad de su amigo David. Esto nos lleva a reflexionar en ¿qué clase de amigos somos? ¿Hemos establecido amistad con otras personas a fin de sacar provecho en algún beneficio? ¿O los hacemos pensando en que podemos nosotros aportar a la vida de esas personas?
Nuestro Señor Jesucristo también formó amigos y nos enseña cómo. Esto está en el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo del 13 al 15. En los versos nos muestra 3 características de cómo cultivar una amistad verdadera. En el verso 13 nos muestra el sacrificio. En el verso 14 nos demanda obediencia. En el verso 15, la amistad nos demanda comunicación. Entonces, sacrificio, obediencia y comunicación son los 3 principios básicos de una verdadera amistad. Un verdadero amigo te conoce plenamente y a pesar de eso te acepta incondicionalmente. Tu amigo más leal es aquel que te habla con la verdad, siempre, incluso acerca de ti mismo. La Biblia dice, fieles son las heridas del que te ama, pero inoportunos los besos del que te aborrece. Esto está en Proverbios capítulo 27, versículo 6. A David lo amaba la gente porque David convivía con todos y no cambió su forma de ser por su posición que ahora tenía delante del rey. David seguía siendo humilde y con mansedumbre. Jonatán trata de persuadir a su padre. Cuando Jonatán ve que Saúl no cambia de pensar respecto a David, va y le avisa a David que huya por su vida. La primera instancia en la huida de David fue a Nob. En Nob está ubicado el templo donde se encontraba Samuel o los demás sacerdotes, y David se abastece ahí de la comida y de armas para su huida. El rey David había enviado una comitiva cuando se enteró que David había huido a Nob, pero ahí estaba Samuel. Entonces David y Samuel se fueron a Gat. Pero como era un lugar de filisteos, teme ser reconocido y se hace pasar David por loco. La comitiva que persigue a David se encuentra con una compañía de profetas ambulantes. Entonces Dios hace que estos soldados se llenen de la ilusión profética y regresen con Saúl profetizando. Saúl se enfurece y envía una nueva comitiva, la cual vuelve a regresar profetizando. Y ahí es donde Saúl, en su ira, decide ir personalmente a buscar a David a Gat. Pero hasta sobre Saúl cae la unción y vuelve profetizando. Esto nos enseña que la unción puede venir como un manto sobre alguien, aun cuando la persona no sea de Dios. Pero así como vino, también así se va. Pero un profeta verdadero levantado por Dios, la unción profética fluye desde lo espiritual hacia afuera. El profeta, Dios lo conecta con su Espíritu Santo y la unción sale de él como ríos de agua viva, desde el interior de la persona que se consagró a Dios y para Dios. La cueva de Adulán. David, después de la ciudad de Gat, se va rumbo al desierto, a la cueva de Adulán, y ahí se encontró con gente afligida, endeudada, y con todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Este dato es curioso porque David desde ese día ya no anduvo solo. Dios le dio un ejército, y el primer ejército de David estuvo compuesto de gente amargada, endeudada y deprimida. Aunque no era un grupo ideal para la batalla, la situación dio el terreno perfecto para la formación del futuro rey de Israel. El Señor iba a bendecir a David en gran manera, tal como lo dijo que lo haría, pero David tuvo que esperar para verlo.
David sabía que si Saúl estaba dispuesto a matar a su propio hijo a causa de él, no vacilaría en perseguir a toda su familia. Por eso pidió protección al rey de Moab, en quien esperó hallar favor en virtud de su antepasada moabita llamada Ruth. Aunque David tenía la unción de Dios, no contaba con un cronograma detallado de su futuro. Por eso confió en que el Señor le diera sabiduría para cada paso en el camino. La bondad de Ahimelech con David fue mal interpretada como una conspiración contra Saúl y les costó la vida a los sacerdotes de Nob. Dios nunca oculta el hecho de que debe de haber un alto precio por pagar al hacer lo correcto, pero también promete recompensarnos bien, sea en la tierra o en el cielo, por hacer su voluntad. Esto está en Efesios capítulo 6, versículo 8. La amargura de Saúl envenenó a mucha gente y lo llevó a matar a personas inocentes cuando se enteraban que simpatizaban con David. Por ejemplo, Abiatar huyó con David al enterarse de la masacre de los sacerdotes ordenada por Saúl. Y David siguió buscando la voluntad de Dios mientras huía al desierto. Y Dios dirigió sus pasos. Si es necesario, Dios también con nosotros moverá cielo y tierra para mostrarnos su voluntad. Porque todos necesitamos amigos como Jonatán, que pongan su vida por nosotros y que nos den el ánimo en el Señor. Esto es, que nos hagan recordar su fidelidad inalterable y nos den el apoyo que necesitamos para continuar. Ninguno de nosotros está en esto solo. Cualquier persona puede usar jerga religiosa y aparentar ser profundamente espiritual, pero eso no impresiona a Dios, porque la verdadera vestidura espiritual es puesta por Jesucristo nuestro Señor y sale desde adentro de nuestro corazón. Saúl estuvo a punto de capturar a David, pero Dios intervino otra vez de forma inesperada. Durante varias décadas los filisteos habían sido los opresores y enemigos principales del pueblo de Israel. Pero esta vez el Señor en su soberanía usó los ataques de ellos para rescatar a su siervo David. Dios es fiel en rescatar a su pueblo y lo hará de manera en que jamás nos podríamos imaginar. Por cuanto Dios había ungido a Saúl, David se negó a hacerle daño. Al perdonarle la vida a Saúl, honró al Señor y siguió confiando en que Dios, en su tiempo, lo pondría en el trono. Esta es la esencia de la verdadera: evitar adelantarnos al plan de Dios. Más bien, obtenemos por exaltado en todo lo que hagamos, sabiendo que Él es fiel y justo para cumplir sus promesas a nosotros. David no iba a deshonrar a Dios como Saúl lo hizo. Si Saúl tenía que ser quitado como rey para abrirle camino a David, entonces Dios mismo lo haría. Aunque fuera induciendo a alguien por sus amigos, David rehusó tocar siquiera al ungido del Señor. Conclusión: Jonatán tenía más razones para odiar a David que el rey Saúl. Sin embargo, vemos la nobleza de Jonatán diciendo con hechos a Dios: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Jonatán demostró amor y verdadera amistad a David, aceptando la voluntad de Dios para su vida. La Biblia dice: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. David en todo momento podía haber tomado la vida de Saúl y destruirla, pero no lo hizo. Prefirió honrar a Dios dejando que Dios tomara la venganza en sus propias manos,
porque aunque fueran largos los años de persecución, dolor y sufrimiento en David, David siempre confiaba en que Dios un día terminaría con toda esta grande espera. Oremos. Aguarda a Jehová y esfuércese tu corazón. Aliéntate, espera en el Dios de tu salvación. Sí, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi confianza. Porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aunque la visión tardare, aún por un tiempo más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Gracias, Padre, por todas tus promesas que nos has dado para este año 2023, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, chicos, pues aquí se termina la historia de David y Jonatán. Como verán, pues fueron grandes amigos y estuvieron ahí. Jonatán lo trató de proteger a David y no pudo contra el papá, estaba enloquecido de ira, de celos. Entonces David tuvo que huir, ¿verdad? Y se fue hacia el desierto, y en el desierto encontró a otra persona, que es la que vamos a estudiar en el próximo capítulo de Hombres y Mujeres de la Biblia. Pero no me puedo despedir sin antes darle la oportunidad a las personas que nunca le han entregado la vida a Jesucristo. Y yo te quiero preguntar si este día tú decidirías entregarle la vida a Jesús. ¿Qué implica esto? Implica que de todo tu corazón y sinceramente creas que Dios existe y que Jesús vino a salvarnos esta tierra y que murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente repetir esta oración de todo tu corazón. La oración te la voy a dirigir yo y tú me vas siguiendo. Dile así en tu corazón: Señor, en este momento te abro mi corazón para que tú entres. Por favor, perdona mis pecados y dame la vida eterna. Creo que al rendir mi corazón a Jesucristo tu Hijo, yo nazco de nuevo y tengo la oportunidad de ser una nueva persona. Y que el día que yo muera, iré a vivir contigo, porque así dice tu evangelio. Que si creyere en mi corazón y te confesare con mi boca, tú me salvarías. Señor, yo creo. Y de hoy en adelante, yo creo que soy tu hija o tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues eso es todo, chicos. Si tú esta noche o este día, a la hora que me veas, aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, pues podrías entonces comprar una Biblia, o si ya tienes una Biblia, comenzar a leerla. Y yo te digo, como dice en la Biblia, que fiesta hay en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y el arrepentirnos es entregándole nuestra vida al Señor. Y bueno, pues eso ha sido todo, chicos. Espero que nos podamos volver a ver para entregar este otro personaje siguiente de la Biblia con David, porque está muy interesante la vida de David. ¿No lo creen? Espero que sí. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.